pueblo es noticia. Bien, amigos del Pueblo es Noticia, en estos minutitos finales le vamos a dar la bienvenida desde Cochabamba al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para hablar de un tema que es muy importante, un conflicto que se había iniciado en días pasados, el viernes pasado, ministro, en Entre Ríos, un nuevo bloqueo, tuvo que intervenir la policía por un tema que seguramente la ciudadanía lo recuerda, es el linchamiento de supuestos ladrones de motocicletas, ¿no? Hay personas detenidas por ese tema y hubo otra movilización. ¿Cómo se llegó a ese acuerdo, ministro, por favor? ¿Ya no hay bloqueo? ¿Cómo está la situación? ¿Y qué se ha determinado? Bienvenido, gracias. Muchas gracias, Iván. Un saludo cordial a la población boliviana a través de la gentileza de Patria Nueva, el Pueblo es Noticia. Expresar mis mejores deseos en estas fiestas de fin de año. Y respecto de la consulta, informarles que este hecho suscitado en Entre Ríos, que ha derivado en la movilización de aproximadamente 4.000 personas que han tomado la carretera a lo largo de 5 kilómetros en una extensión longitudinal, implantando promontorios, piedras, bloqueando la circulación de los vehículos de manera abusiva, desconsiderada, dado que las fiestas de fin de año, la Nochebuena, es una fiesta de las familias, una fiesta religiosa, una fiesta que merece el más absoluto respeto y solidaridad, y que moviliza los sentimientos humanos de toda la gente. Y en esas circunstancias han bloqueado la carretera en la jornada de anteayer en la tarde a todos los vehículos de transporte interdepartamental, a los vehículos particulares que se encontraban desplazados en la ruta que une Cochabamba con Santa Cruz, una ruta troncal que es una de las que más movimiento de gente, movimiento de economía, movimiento de actividad laboral, movimiento de turismo genera en el país. El argumento de este bloqueo es que una audiencia de cesación de detención preventiva contra dirigentes de la FEJUVE de Entre Ríos y dirigentes cívicos que han sido detenidos preventivamente por una solicitud de la Comisión de Fiscales a encargo de la Fiscalía del Distrito de Cochabamba y que han sido presumiblemente identificadas como coautoras, por lo menos intelectuales, del hecho del linchamiento, ha sido resistida por juntas vecinales que han decidido bloquear el camino. Nosotros entendemos perfectamente que la población no sienta plena confianza en el funcionamiento del sistema de justicia. Esto ha sucedido con la organización de ladrones motorizados de motocicletas, en este caso, las motocicletas en toda esta parte del país, en el trópico, hacia Yapacaní, hacia Montero inclusive, tienen un alto valor, porque en realidad son un medio de trabajo muy importante para la población. Y esta organización de criminales robaba, sustraía estas motocicletas. En fecha 8 de noviembre se había encontrado unas motocicletas en la población de Ibirgarzama, que fueron identificadas como robadas y que pertenecían a la gente que se encontraba en Entre Ríos. 2 personas fueron aprehendidas y estas 2 personas confesaron que en realidad el cabecilla de la organización era una tercera persona, la misma que fue también aprehendida por la policía, pero sustraída por la población, conducida al estadio de Entre Ríos en fecha 14 de noviembre y se procedió a su linchamiento y quema para sentar un precedente. La Fiscalía del Distrito de Cochabamba, luego de conocerse públicamente este hecho, conformó una comisión de fiscales para que investigue la responsabilidad de quienes cometieron este hecho. Y ese es un tema estrictamente judicial. Es un tema en el que nada tiene que ver el vecino, la familia, la persona, el ciudadano
que se está trasladando de Cochabamba a Santa Cruz. Entonces, interrumpir la ruta por un problema judicial, por más que sus motivaciones sean fundadas, es un abuso, un atropello, un delito contra la población. En segundo lugar, Iván, y este es un hecho muy grave, en ese bloqueo de caminos se han atacado algunos vehículos particulares. Se han atacado también vehículos oficiales, entre ellos las ambulancias que atienden las emergencias de salud en el departamento del Beni. Ambulancias que se estaban trasladando hacia la ciudad de Trinidad, que pertenecen a la gobernación del Beni, han sido atacadas, se han destrozado sus vidrios, se han producido destrozos materiales en sus neumáticos, se las ha inmovilizado como una manifestación de protesta de esa gente que estaba movilizada. En estas circunstancias, el viceministro de Régimen Interior, Pedro Villa, se ha trasladado a la localidad de Bulo Bulo inicialmente, luego Entre Ríos, ha tomado contacto con los dirigentes de la gente que estaba bloqueando el camino, ha instalado un diálogo y en esas circunstancias fue rodeado por aproximadamente 1000 personas que al viceministro y a sus 9 acompañantes de la policía boliviana, entre ellos su seguridad, el subcomandante de la policía de Santa Cruz, el comandante de tránsito y otros oficiales, fueron rodeados y prácticamente objeto de un secuestro y de una traición, porque el viceministro había sido convocado a unas instalaciones a sostener un diálogo y en esas circunstancias es que se lo ha secuestrado. Luego, bueno, un cabildo decidió levantar la medida, suscribir un acta de entendimiento con el viceministro Pedro Villa, comprometiendo que se iba a hacer seguimiento al proceso judicial. Nosotros no tenemos ningún problema en hacerle seguimiento, entendemos que, reitero, no hay la legitimidad suficiente hacia los mecanismos del sistema de justicia. Reclaman los pobladores que una solicitud de cesación de detención preventiva fue rechazada por un juez argumentando que la residencia en una comunidad no puede ser tenida como domicilio, ¿no? Y evidentemente si es así nos parece un atropello. Pero es aún un mayor atropello bloquear el camino, secuestrar a la autoridad vinculada directamente a la seguridad del Estado, traicionar la palabra, convocando a una autoridad a dialogar para someterla a una presión. Entonces eso nos parece gravísimo, y con el antecedente del viceministro Illanes, nos parece aún un hecho muy grave. Por tanto, hemos decidido interponer una acción criminal, una querella ante la jurisdicción de Cochabamba, ante la Fiscalía de Distrito de Cochabamba, por razones de jurisdicción, para que se pueda dar con los responsables de este hecho y se puedan establecer las sanciones que corresponden de acuerdo a ley. Ya se ha solucionado el conflicto, de todos modos, la carretera ya está expedita, la gente ya puede viajar, esos son los últimos datos que tenemos, ¿eso es cierto? Evidentemente, aproximadamente a las 3 de la tarde de ayer ya se normalizó la ruta. El propio viceministro, en coordinación con la alcaldía de Entre Ríos, garantizaron que se movilice la maquinaria para retirar los promontorios. Se normalizó la circulación de la ruta, luego no se ha presentado ningún problema más. Esperemos que no se reproduzca, porque también hay gente incitadora, ¿no es cierto? Hay gente agitadora que no mide su responsabilidad, que no le importa agredir a terceras personas que nada tienen que ver con su conflicto, y en este caso agredir, secuestrar a una autoridad de Estado que pese a no ser un problema que involucra al gobierno nacional, pese a no ser un conflicto que compete al Ministerio de Gobierno, de buena fe ha ido a coadyuvar, dialogando para establecer normalidad en la circulación de la zona, sobre todo preocupados por la situación de las familias que querían llegar a pasar la Nochebuena con sus allegados. Y en esas circunstancias el viceministro es traicionado en su buena fe
es abusivamente retenido durante un lapso de cerca de 5 horas, entonces un hecho que no lo podemos pasar por alto. Bien, ministro, en estos minutos finales me gustaría cambiar de tema, tomando en cuenta que ya hay una solución, no hay bloqueo en este momento, pero que se van a seguir las acciones legales contra quienes estuvieron secuestrando esas autoridades que fueron a dialogar allá entre los ríos. El tema de la ley de amnistía o indulto, ministro, para personas privadas de libertad. Recientemente se ha conocido algunos detalles que nos gustaría que usted nos los vaya a dar y a la opinión pública, sobre todo, de lo que significa esta ley de indulto aprobada por el presidente Evo Morales para personas de cuántos años de sentencia, cuántos privados de libertad o presos van a salir en libertad, ministro. Sí, es muy importante, Iván. Primero señalar que las medidas de indulto y amnistía han sido establecidas constitucionalmente como una atribución privativa del presidente del Estado, pero que debe ser homologada por la Asamblea Legislativa Plurinacional como medidas humanitarias dirigidas a perdonar un delito, ese es el caso del indulto, o olvidar el hecho, en el caso de la amnistía, cuando todavía no existe una sentencia para personas que han sido acusadas de la comisión de un delito. En nuestro país existen 64 centros penitenciarios, entre cárceles en capitales de departamento y ciudades intermedias y carceletas en las provincias. En estos 64 recintos penitenciarios tenemos una población de internos que supera la cifra de los 15.000. Es decir, más de 15.000 personas en este momento en Bolivia se encuentran privadas de libertad en 64 recintos penitenciarios. De estas más de 15.000 personas, el 68% son detenidos preventivos, en tanto que el 32% son detenidos sentenciados. Los detenidos preventivos, en muchos casos, obedecen a retardación de justicia y son personas sin recursos económicos que en muchos casos han sido acusadas de la comisión de delitos menores y que no tienen medios económicos para defenderse ante el sistema de justicia. El presidente Evo Morales ha aprobado 4 medidas humanitarias de indulto y amnistía en estos últimos 10 años. Con esas 4 medidas se han liberado a más de 5.100 personas en el territorio nacional que habían sido o sentenciadas o detenidas preventivamente por decisiones jurisdiccionales. Se ha aprobado una nueva medida de indulto parcial, indulto total y amnistía. Indulto total y parcial para sentenciados y amnistía para personas detenidas preventivamente. De tal manera que el conjunto de la población que cumpla los requisitos pueda ser beneficiada. Esta medida, asumida por el presidente, ha sido también consensuada con la Defensoría del Pueblo. En los términos de formulación de la medida, se ha establecido que las personas que se encuentran en los siguientes casos: tercera edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con enfermedades terminales, personas menores de 28 años que han incurrido en la comisión de delitos menores, cuya cuantía en términos penales no supera los 8 o 10 años según los casos, pueden ser beneficiadas con estas medidas. Se excluyen a personas que han cometido asesinatos porque constitucionalmente quien ha incurrido en un asesinato no puede ser objeto de una medida de indulto. Se excluye también a personas homicidas, violadores, a personas que han cometido atracos violentos, a secuestradores, personas involucradas en la ley 1008 en casos de narcotráfico. También se excluye a personas que han incurrido en corrupción pública,
en violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Pero para los demás casos la medida es aplicable. Potencialmente ha calculado nuestra Dirección de Régimen Penitenciario que podrían ser beneficiadas aproximadamente 1.700 personas. La medida tendrá una vigencia a partir de su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de 365 días, un año calendario, ¿no es cierto?, para substanciar el trámite y acogerse a este beneficio. Bien, ministro, ya para finalizar, este decreto de indulto parcial, total y amnistía que va a beneficiar a muchas personas en diferentes sectores, como usted lo mencionaba, tercera edad, embarazadas, discapacitados, enfermos terminales, menores de 28 años, seguramente va a ser puesta a consideración de quiénes, ministro, quién está a cargo del análisis, de la revisión de la documentación, de todos aquellos aspectos que van a hacer que esta persona pueda acceder a esta libertad. Bueno, una vez que el presidente ha suscrito y promulgado ese decreto presidencial en su condición de única autoridad por constitución que puede adoptar estas medidas humanitarias, y lo ha hecho ayer precisamente, simbólicamente también en las horas previas a la Nochebuena y en las horas precedentes a la Navidad, lo ha hecho el presidente respondiendo a una motivación estrictamente humanitaria, preocupado por el hacinamiento que existe en los centros penitenciarios y por las víctimas de la retardación de justicia. Una vez que sea aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, entrará en plena vigencia. Luego las personas potencialmente beneficiadas tendrán que presentar la documentación requerida en el procedimiento ante el régimen penitenciario para que en una comisión se puedan revisar esos papeles y elevar los mismos a la autoridad judicial, para que sea la autoridad judicial que disponga la liberación de esa persona. Bien, ministro, la yapita, por favor, para despedirlo. ¿Cómo ha estado el balance, sobre todo de la seguridad ciudadana en estos días, la Nochebuena, la Navidad hoy día? ¿Qué reportes ha recibido usted, ministro? En días previos hemos tenido casos de accidentes de tránsito, todos ellos por imprudencia de conductores, tanto en la ruta al norte de Santa Cruz como en el camino entre Cochabamba y Santa Cruz, Cochabamba-Oruro, que es una de las carreteras más concurridas. Afortunadamente en la Nochebuena no se nos ha reportado casos significativos, más que algunas faltas y contravenciones que no trascienden, digamos, de situaciones que se presentan en este tipo de circunstancias. Esperemos que la situación se mantenga. El trabajo de la policía es también muy importante. Las unidades estáticas y las patrullas móviles han sido encomendadas fundamentalmente para controlar las rutas. En las ciudades y en las fronteras también está movilizada la policía con operativos específicos. Tenemos 17.000 efectivos movilizados a nivel nacional. Entonces esperemos que en los siguientes días y especialmente hacia Año Nuevo se tomen todas las previsiones para mantener esta situación de normalidad que se ha presentado en la noche de Navidad. Bien, ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Felicidades. Igualmente, ministro, y a ustedes, sobre todo amigos y amigas que nos ven, nos escuchan en todo el país, una vez más un abrazo fuerte en este 25 de diciembre y hasta el próximo domingo. Iván. Gracias, Iván. A ustedes gracias por estar con nosotros. Hasta dentro de 7 días. Por vivir no hace falta pues vivir, tiene que haber un motivo, tienes que oír verde, es el tono de mi voz. El pueblo es noticia.